Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy, lunes 26 de abril del 2021, la materia Redes 1, el curso B. Bueno, quería mostrarles cómo estamos actualmente. Hemos hecho dos prácticas, ya lo que es la comparación del modelo TCP/IP versus el modelo OSI y lo que es el resumen gráfico de la historia de TCP/IP. Hemos hecho esas dos evaluaciones. La siguiente semana es lo que teníamos que definir. Ya la siguiente semana, el 3 realicemos la evaluación en el Forms, porque ya tenemos bastante material. Vamos a realizar la evaluación del Forms. Es una evaluación de selección múltiple de lo que hemos avanzado hasta ahora. Ya les voy a hacer preguntas de selección múltiple. Y también ahí van a poder ustedes agregar los 10 puntos de autoevaluación. Y con eso estaríamos ya, yo creo que con eso es suficiente. Ya, sin embargo, si hay la posibilidad, lo que pasa es que como van a tener ustedes también, van a iniciar las evaluaciones, quizás ya vamos a estar con el tiempo poco apretado. Sin embargo, si hay todavía la posibilidad, quizás pudiéramos hacer una evaluación más. Con esa tendríamos 3 evaluaciones más sus 10 puntos de autoevaluación. Ya el material está acá por si acaso. Algunos todavía se han eh, reincorporados recién, algunos problemas que han habido de lo que es la parte de la inscripción. No teníamos eh, ah, autoridades también en el instituto, estábamos sin las autoridades que no estaban posesionadas todavía, pero ahora sí ya están trabajando y han solucionado ese problema. No, acá tienen en lo que es la unidad 1 todo lo que hemos visto. ¿Ya? Ahí está todo lo que hemos visto. Entonces vamos a continuar. He subido estos dos documentos adicionales, lo que es la presentación que habíamos iniciado la anterior clase, esta de acá, introducción a redes, la que está acá, ¿ya? Perdón, esta de acá, dice capítulo 1, introducción, lo que habíamos iniciado la anterior clase, ya eso también lo he subido, y también el libro en el cual nos estamos basando, ya el libro les muestro, perdón, este es el libro, por si acaso, ¿ya? Introducción a la guía complementaria CCNA de Cisco. Perdón. Bien, les decía, ¿no? Nos estamos basando en este libro que es uno de los más actuales. Ya creo que todavía no ha salido el 2021, pero el 2020 ya es la introducción a lo que son networks. Y del 2020 es este libro. Así que les estoy compartiendo partes. No puedo compartirles todo, pero les he estado compartiendo algunas partes que estamos ya viendo. ¿Ya? Aparte, este libro, lo que es la parte introductoria, el capítulo 1, también les estoy pasando acá. Dice introducción.pdf. Acá se los estoy compartiendo traducido porque el original, esto está en inglés. Como pueden ver, está en inglés. Traducido se los he colocado acá para que lo tengan. Ya esto es bien importante, la parte introductoria que vamos a seguir viendo hoy. Y hasta donde veamos, hasta ahí va a ser la evaluación de la próxima semana como hoy. ¿Ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Ahí ya lo tienen, está ya en redes 1B 2021, ahí lo van a encontrar. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Esta presentación que les he facilitado también a lo que es el Classroom es la síntesis de lo que está presente en el libro que les estoy pasando. Aquí está bastante resumido. Acá simplemente dice comunidad global, lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Las redes impactan nuestra vida diaria. Hemos visto los diferentes tamaños de redes. Hemos visto
lo que es cliente-servidor, miren que acá solamente hay una imagen en cliente y servidor. Nada más, no van a encontrar nada más. Y directo se pasa peer-to-peer. Acá en el documento está ahí con mayor detalle. Por eso me estoy basando también en el libro. ¿No? Lo que está en la presentación está un poquito más detallado. Noten que acá, en lo que es cliente-servidor, una imagen nomás muestra. Pero acá nos explica con mayor detalle. No está asumiendo que es un servidor, que es un cliente, sino te lo explica. Acá, por ejemplo, que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Los servidores son computadoras con software que les permite proporcionar información como correo electrónico, páginas web, etcétera. Los clientes, ¿no? Cuentan con un software para solicitar y mostrar la información obtenida del servidor. Te está detallando, incluso acá hice un gráfico, te está detallando lo que es el gráfico, pero en la presentación, como ven, es un simple gráfico y ya. Entonces ahí ustedes tienen el complemento. Luego habíamos terminado la anterior clase con lo que es la red más pequeña, la red peer-to-peer. ¿Ya? Cuando hablamos de red peer-to-peer, estamos refiriéndonos a la red más pequeña que puede haber, que en nuestro medio ocurre, haciendo un pequeño recordatorio. Ejemplo, tenemos simplemente dos computadoras. Cuando hablamos de dos computadoras ya estamos hablando de red, porque una red son dos o más computadoras o equipos, ¿no? En este caso, las empresas pequeñas en nuestro medio, tiendas comerciales, etcétera, farmacias o algún ejemplo que ustedes conozcan, tienen esta estructura de red todavía en nuestro medio, en Bolivia, ¿no? Este tipo de estructura es bastante simple, pero funcional. Tienes dos equipos, pudieran ser más, pero la característica de peer-to-peer es que es solamente dos. ¿Qué nos facilita esto? Si tú quieres hacer la interconexión de ambos equipos, de los dos equipos, entonces no necesitas un dispositivo intermediario. Acá no hay un dispositivo que se encargue de unir estos dos equipos. No es necesario para dos. No es necesario. Como pueden ver en la imagen, solamente necesitamos un cable. Solamente necesitamos un cable. Incluso este cable pudiera ser de diferentes tipos de cables, pero lo que se utiliza generalmente es un cable de red. No es un cable de red. Más adelante vamos a ver lo que es mayor detalle, un cable de red, las características, tipos en nuestro medio, etcétera. Pero es solamente un cable. No necesitamos nada más. No necesitamos un dispositivo intermediario. Nos ahorra el presupuesto ahí. Es fácil de configurar porque 9 de cada 10 equipos son Windows. Y Windows proporciona la forma de poder compartir servicios o recursos dentro de lo que es una red peer-to-peer. ¿Ya? La configuración es sencilla. ¿Ya? Un poquito más adelante, ya al terminar o a la mitad de este tema, vamos a aprender ya a instalar, configurar y utilizar Packet Tracer, el software que vamos a utilizar para la parte de la simulación. O sea, ahí vamos a poder hacer la prueba de este tipo de red peer-to-peer. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de esta red que habíamos visto? Es fácil de configurar. Esto directamente en Windows nos proporciona. La complejidad es muy baja porque la infraestructura de la red es muy sencilla. Solamente necesitas un cable y nada más, ¿no? El costo es muy económico porque, como les digo, no necesita un dispositivo intermediario pero también las características son estas, ¿no? No hay un tráfico grande de información, etcétera. Puede ser utilizado para tareas simples como, por ejemplo, compartir información. Es lo que pasa con una red pequeña en nuestro medio en Bolivia. Puede ser, ¿no? Acá estás manejando cierta información y tú quieres acceder desde la otra computadora a esa información sin la necesidad de tener que estar copiando en una memoria externa y haciendo el proceso de copiado manual. No es necesario. Te facilita en ese caso.
¿Ya? Puedes también compartir recursos, ¿no? Acá noten que esta computadora está conectada de forma física a la impresora y nosotros mediante el sistema operativo Windows podemos hacer que esta impresora se comparta al otro equipo. ¿Ya? Podemos hacer, es bastante sencillo. ¿Cuáles son las ventajas? Sin embargo, no hay una administración centralizada. En las redes siempre es mejor centralizar lo que es la administración. Lógicamente en empresas medianas grandes, ¿no? Es necesario centralizar. En empresas pequeñas quizás no es tan necesaria la administración de lo que es la red. No es tan necesaria, ¿no? En Incos, por ejemplo, si bien tenemos subredes en lo que son los laboratorios y el área de administración, no es necesario tener un administrador de red porque eh, no es muy extensa, digamos, los requerimientos que necesitamos en cuanto a servicios o recursos compartidos en la red. No necesitamos. En un laboratorio, por ejemplo, lo máximo que podemos hacer quizás es utilizar algún software para compartir cierta información o algún hardware simple como una impresora también que pudiera ser, ¿no? Lógicamente no es seguro, estamos implementando un cable sencillo, no es seguro, ¿no? No es escalable. Cuando hablamos de escalabilidad, siempre desde ahora en redes estamos refiriéndonos a la capacidad de poder crecer de forma sostenible. La capacidad de poder crecer de forma sostenible, ¿no? En Incos tenemos un laboratorio y el laboratorio digamos que tiene 60 computadoras. ¿Qué pasa si de aquí a unos 2 años necesitamos ingresar unas 20 computadoras más? ¿La infraestructura actual soportaría esa cantidad? Ese es un término bastante utilizado, ¿no? Escalabilidad. Eso va a depender de la disponibilidad económica y también la disponibilidad en cuanto a requisitos de la red, ¿no? Que se necesiten. ¿Ya? Esto es una planificación que se hace, ¿no? Hay que pensar un poquito porque si no se hace una planificación adecuada no es posible la escalabilidad o es muy costosa. En una institución, por ejemplo, se tenían implementado en toda la red, bastante grande, un tipo de cable, ¿ya? Y cuando se tuvo que migrar a la utilización de unos dispositivos especiales, que lo vamos a ver en redes 2, unos routers especiales, estos routers especiales eran de última generación y estos de última generación ya no soportaban lo que es el tráfico mediante ese cable que se tenía. Así que comprando esos dispositivos se ha tenido que cambiar todos los cables, ¿no? Pero si de entrada se hubiese pensado en cambiar esos dispositivos en un futuro, se hubieran colocado unos cables compatibles, ¿no? Pero bueno, eh, es esto. Ya en la parte práctica vamos a ver la configuración de un peer-to-peer un poquito más adelante. Componentes de una red. ¿Qué elementos forman parte de una red? Porque hemos dicho que una red en realidad es un sistema compuesto por muchos elementos que de alguna manera están interrelacionados y tienen un propósito, ¿no? Me voy a pasar al documento. Acá está con mayor detalle, aquí está más bonita la explicación. ¿Ya? Acá está lo que es peer-to-peer, acá también lo hemos detallado, fácil de configurar, menos complejo, menor costo, etcétera, lo que les he explicado. Dispositivos finales. ¿Qué son los dispositivos finales? En la presentación habla de dispositivos, pero en realidad son dispositivos finales en el término correcto. ¿A qué se refiere? Los dispositivos de red con los que la gente está más familiarizada son los dispositivos finales. Lo que está a simple vista, a eso se refiere, es lo que la gente ve, ¿no? Y está más familiarizada con eso. Para distinguir un dispositivo final de otro, cada dispositivo final en una red tiene una dirección. Tiene una dirección. Eso lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Cuando habíamos indicado que podemos decir host cuando ya estamos con una identificación dentro de lo que es la red. Se te ha dado un pase de entrada, digamos, a la red. Eso es la configuración que nosotros hacemos. Y se te ha asignado un número único,
Entonces, eh, cuando un dispositivo final inicia una comunicación, utiliza la dirección del dispositivo final destino para especificar dónde entregar el mensaje. ¿Ya? Entonces, un dispositivo final es el origen o el destino de un mensaje transmitido a través de la red. Ese es el término correcto. Un dispositivo final es el origen o el destino de un mensaje transmitido a través de la red. ¿Ya? Ejemplo, acá tenemos una figura en donde nos muestra una red un poco que tiene bastantes dispositivos, ¿no? Varios elementos, pero los dispositivos finales serían estos de acá, porque es el lugar de donde va a salir o va a llegar un mensaje que va a ser enviado o recibido a través de la red, ¿no? Acá está utilizando internet. Esto es internet work, ¿no? Este término se refiere a redes que están separadas a una distancia geográfica muy considerable, ¿ya? Y que en la mayor parte de los casos actualmente utilizamos internet para poder interconectar redes que están en diferentes lugares. Incos de Cochabamba, por decir, e Incos de Santa Cruz. Me estoy imaginando. Acá tenemos Incos Cochabamba, acá. Y acá tenemos Incos La Paz o Santa Cruz o lo que quiera, ¿no? Son redes de área local, Local Area Network, ese es el término LAN, Local Area Network. Y La Paz tiene su Local Area Network. Y Cochabamba tiene su Local Area Network. Si tú quieres unir de alguna manera las dos redes de área local, entonces utilizamos la infraestructura pública Internet, ¿ya? Internet, para poder unir de alguna manera estas dos redes de área local. Eso lo hacemos a través de routers. Este es un tema de redes 2, ¿ya? Pero entonces, como les decía, estos elementos de acá serían considerados dispositivos finales. Pudiera, no necesariamente va a ser una computadora siempre. Pudiera ser un celular, pudiera ser una cámara que soporte conexión a red, pudiera ser un dispositivo Arduino que soporte conexión a red. En realidad, cualquier dispositivo que tenga el soporte para conectarse a nuestra red, y si se conecta, nosotros le asignamos un número identificativo y ya es parte de la red. Y cuando es parte de la red, puede enviar o puede recibir un mensaje. Entonces, esos son los dispositivos finales, ¿no? El origen o el destino de un mensaje que fluye a través de nuestra red, que pudiera ser una red que está unida a través de internet, ¿no? Dos redes, dos local area networks unidas mediante internet. Dispositivos intermediarios o dispositivos intermedios, del cual también nos habla la presentación. Dispositivos. Dentro de los dispositivos estamos viendo entonces lo que son los dispositivos finales, pero también hay dispositivos intermedios. ¿Cuáles son esos dispositivos intermedios o dispositivos intermediarios? Dice acá, conectan los dispositivos finales individuales de una red. ¿A qué se refiere? Acá tengo bloc de notas, podemos hacer un pequeño ejemplo. Dice acá, conectan los dispositivos finales individuales en una red, a una red. Entonces acá tenemos un dispositivo, una computadora, pudiéramos tener acá una portátil, pudiéramos tener acá un celular, pudiéramos tener acá algún otro dispositivo que se pueda conectar a la red, ¿no? Entonces, ¿qué es un dispositivo intermediario? Como dice acá, conectan estos dispositivos. En una red peer-to-peer es una conexión directa, sin un dispositivo intermediario. Pero cuando ya hablamos de más de dos dispositivos,
necesitamos utilizar un otro dispositivo. Por el momento lo voy a dibujar así, un otro dispositivo que se encargue de unir estos diferentes dispositivos finales. Pudiera ser también una cámara acá. Noten que, bueno, el celular no tiene para conectarse por cable, ¿no? Pero puede que nuestro dispositivo intermediario tenga una antena que permita la conexión a través de un medio inalámbrico. ¿Ya? Este de acá es el famoso dispositivo intermediario. Ese es el famoso dispositivo intermediario. Entonces ya sabemos dos términos bastante utilizados en lo que es redes. Estos son los dispositivos finales. Son los dispositivos finales. Y este es el dispositivo intermediario. ¿De qué se encarga el dispositivo intermediario? De conectar los diferentes dispositivos, que no solamente pueden ser computadoras, sino cualquier dispositivo capaz de conectarse a la red, a una red. Y pudiera haber más. Pudiera haber más. Este es algo simple, ¿no? Pudiera haber más dispositivos intermediarios. Pudiéramos tener, por ejemplo, la conexión de un dispositivo intermediario a otro dispositivo intermediario, y este dispositivo intermediario también conectar X cantidad de dispositivos finales, ¿no? En Packet Tracer vamos a hacer estos ejemplos para ver qué dispositivos incluso podemos instalar. Un dispositivo, por ejemplo, que puedes conectar a una red es una impresora. Una impresora puedes conectar. Hay impresoras especialmente diseñadas para conectarse a una red. Esas impresoras, a diferencia de las impresoras tradicionales, tú las conectas a la red y al ser parte de nuestra red también tiene una dirección única. Tienen un identificador único, tiene un carnet de identidad si ustedes quieren. Tiene. Entonces cuando tú quieras imprimir, desde tu celular pudieras imprimir haciendo referencia a la dirección o al identificador de la impresora, y ya está, pudieras hacer eso también. Eso entonces son los dispositivos intermediarios. Pueden conectar varias redes individuales para formar una Internet Network también. El dispositivo que vimos aquí adelante, estos dispositivos especiales llamados routers, que se encargan de unir redes, LANs, perdón, también son dispositivos intermediarios. ¿Ya? Lo estamos viendo de pasada, esto es tema de redes 2. Entonces, estos dispositivos intermediarios brindan conectividad y aseguran que los datos fluyan a través de la red. Ese es su trabajo. ¿Ya? Los dispositivos intermediarios utilizan la dirección del dispositivo final, destino, que tiene que tener en el modelo TCP/IP, como hemos visto ya. Tenemos una dirección IP, Internet Protocol, ¿no? Entonces ya podemos identificar como único cada dispositivo final, junto con la información sobre las interconexiones de red para determinar la ruta que deben tomar los mensajes a través de la red. Ya otra vez, estos dispositivos son especiales porque aquí ya puede haber más de una ruta. Acá es sencillo, ¿no? Acá en la LAN es sencillo, la ruta es simple. Yo envío de acá a acá, entonces no hay mucho detalle. Cuando unimos LANs, ahí es el detalle, porque puede haber más de un camino para llegar al destino, a eso se refiere. ¿Ya? Algunos dispositivos intermediarios que podemos encontrar en el simulador, esto de acá son elementos que los encontramos en el simulador Packet Tracer. Podemos encontrar un router wireless, un LAN switch. Cuando tenemos LANs, Local Area Network, generalmente utilizamos switch. Hasta hace unos años atrás utilizábamos todavía hubs. No sé si se han conocido, pero utilizábamos todavía hubs. Pero ahora simplemente son switch. Más adelante, cuando estemos viendo ya a detalle cada uno de los elementos, vamos a ver cuáles son las características de un switch. Routers, notan que acá es un router inalámbrico, wireless router, y este es un router, un enrutador no inalámbrico, ¿no? Podemos tener también firewalls acá como dispositivo intermediario. Un firewall, este es el término técnico
que se utiliza para un dispositivo físico intermediario que se encarga de la parte de la seguridad en nuestra red. ¿No? Me adelanto un poquito, también es tema de redes 2, pero para que lo conozcan y no quede al aire, tenemos acá, digamos, nuestra pequeña red. Ahí están nuestros equipos, ¿no? Ahí están nuestros equipos, tenemos portátiles, tenemos computadoras de escritorio, etcétera, ¿no? Estos firewalls físicos, no estamos hablando de firewall en software, es físico. Lo conectamos acá y de acá recién nos conectamos a lo que es internet. Acá nos conectamos a lo que es internet. El símbolo de la nubecita siempre es internet, ¿no? O internet work, podría decir. Internet. Entonces acá el firewall se encarga de verificar y hacer un control de lo que entra y sale de nuestra red. Es algo así como el guardia de seguridad de una discoteca, ¿no? Si cumples con los requisitos puedes pasar, si no, ahí te detiene, no puedes entrar. Es un dispositivo de seguridad y existen dispositivos firewalls físicos. Existen también firewalls que son en software, ya, pero imagínense, ¿no? Si digamos no hubiera un firewall físico, el software maligno entraría acá y si digamos este sí tiene el firewall, a este no le va a afectar. Si este otro equipo no tiene el firewall, a este sí le va a afectar. Y luego esta computadora infectada puede reinfectar a las demás. Así que esta es una forma centralizada de manejar la seguridad de nuestra red. Cuando está centralizado tienes mayor control. Un poquito más de detalle de los dispositivos intermediarios. Los dispositivos de red intermediarios realizan alguna o todas estas siguientes funciones. Regenerar y retransmitir señales de comunicación. Hay un dispositivo de retransmisión que se utiliza bastante en nuestro medio, ¿no? En Bolivia. Ahora que se utiliza bastante las redes inalámbricas, una de las desventajas de las redes inalámbricas es que necesitas ciertos requisitos para que la señal llegue con una relativa calidad. Si la calidad de la señal es baja, puede haber pérdida de información, ¿no? En los edificios, en las instalaciones, etcétera, tenemos paredes, tenemos vidrios, ventanas y a veces hay pisos, diferentes pisos, etcétera, y todo eso va reduciendo la calidad de la señal. Entonces hay un dispositivo especial, acá en nuestro medio le llamamos Access Point, no sé si han escuchado el término. Access Point se encarga de transmitir una señal. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir ampliar el rango de cobertura de nuestra red Wi-Fi, ¿no? Acá está nuestra red Wi-Fi, acá tenemos la antenita, ¿no? La instalación física es, digamos, acá está todo el primer piso. Este es el primer piso. Pero ya para el segundo piso la señal llega muy débil. Entonces pudiéramos unir dos dispositivos de estos, un access point, y el dispositivo que está ya en el piso 2 va a poder brindar una señal ya de mayor calidad a los dispositivos que quieran conectarse en un dispositivo final que esté un poco alejado, donde la señal ya no sea tan no tenga una calidad suficiente, ¿no? En las redes puede haber pérdida de información, incluso en los cables, en las redes de cables puede haber pérdida de información, pero no es tan común como en las redes inalámbricas. Esa es la desventaja también, ¿no? Si tenemos varias redes inalámbricas también por un sector, puede haber interferencia de señales también. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Mantener información sobre las rutas que existen
a través de la red y la Internet Network. Esto, los dispositivos que vamos a ver el siguiente año, los routers, notificar a otros dispositivos sobre errores y fallas de comunicación. Los routers tienen esta posibilidad y algunos switches también. Dirigir los datos a lo largo de rutas alternativas cuando hay una falla en el enlace. Lo propio, estos son routers y algunos switches también. Clasificar y dirigir mensajes según prioridades. Y permitir o denegar el flujo de datos según configuración de seguridad. Algunos switches, algunos routers, tienen la posibilidad de configurar el flujo de datos, ¿no? Ahora que en las redes públicas, por ejemplo, por ley ya no se puede acceder a contenido inadecuado. Entonces en el switch, en el router, pudiéramos filtrar eso. A eso se refiere. No, nosotros en el tipo de redes que vamos a ver inicialmente, solamente nos va a servir para retransmitir información, ¿no? Estamos acá, una computadora está conectada a través del dispositivo intermediario a otra computadora, ¿no? O otro dispositivo también pudiera ser. Entonces, cuando tú haces el envío, aquí es la dirección 1, esta es la dirección 2, haces el envío de la información al dispositivo, tú acá dentro del paquete tienes el destino, hacia dónde tienes que enviar, así que este dispositivo se va a encargar de directamente enviar este mensaje al dispositivo 2. Y si hay otros dispositivos más en tu red, perdón, entonces no los va a enviar a ellos, no los envía a ellos. Es la característica del switch, ¿no? El hub lo que hace es tú envías de la PC1, estás enviando un mensaje a la PC2, pero lo que hace esto es enviar a toditos en el hub. Este dispositivo envía también al 3, al 4, pero lógicamente el 3 y el 4 no lo van a recibir. Por eso genera un flujo innecesario de información, ¿no? Por eso ya generalmente no se utilizan los hubs, ya no son muy comunes. Algunos quizás antiguitos que puede haber, ¿no? Medios de red. Medios de red. Seguimos hablando acá de lo que es, estábamos hablando de lo que son dispositivos, hemos visto los dispositivos finales y los dispositivos intermediarios, ¿no ve? Aparte de los dispositivos finales e intermediarios, hay un medio. Hay un medio. Entonces, porque queda medio al aire, ¿no ve? Tienes acá el dispositivo intermediario, tienes acá el equipo, y tú sabes que este es el dispositivo final. Este es el dispositivo intermediario. Como que falta algo, ¿no? Que se encargue de unir estos dos. Eso es lo que se conoce como medio. Vamos a ver acá en el documento. Dice acá, la comunicación se transmite a través de una red en medios. En medios, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a frente, esa sería una red peer-to-peer, ¿no? Están solamente dos. Tú le hablas a tu amigo, estás frente a frente y tú le hablas y le estás enviando un mensaje. ¿Cuál es el medio por el que se transmite el mensaje? Bueno, tú estás transmitiendo el mensaje a través de ondas que son audibles. Nuestros oídos son capaces de capturar esas ondas y nuestro cerebro lo interpreta, ¿no? Esa es la forma. Y cómo envías el mensaje a través de la voz. Tenemos cuerdas vocales que se encargan de modificar las ondas y hacer que tengan diferentes tonalidades, por decir, ¿no ve? Pero ¿cuál es el medio por el que fluye las ondas de audio? El medio por el que fluye es el aire. Si no habría un medio, como en el espacio, que es vacío, entre comillas vacío, si tú hablas, no te van a escuchar, porque no hay un medio por el cual fluya lo que tú estás hablando a través del espacio, porque no hay nada. Lo mismo pasa acá. Tenemos las dos computadoras, tenemos un dispositivo intermediario. Para poder enviar un mensaje necesitamos un medio. Las redes modernas generalmente utilizan tres tipos de medios para interconectar dispositivos. ¿Ya?
son estos tres. Alambres metálicos. Lo vamos a poner así, alambres metálicos. ¿Ya? Puede ser un metal como el cobre, pudiera ser una aleación o incluso pudiera ser oro. En los procesadores todavía se utiliza oro como medio, porque el oro tiene ciertas características en cuanto a conductividad. Son altamente conductivos. Incluso hay materiales que todavía son más conductivos. Creo que el carbono, no sé. Hay ya materiales que son donde los electrones fluyen, ¿no? Porque nosotros hemos visto en la capa a nivel más baja, es la parte de las señales. Convertimos energía eléctrica en señales. Esas señales fluyen a través de este medio. Influye también eso. Influye. Por eso utilizamos cobre todavía. ¿No? Todavía utilizamos cobre. O a veces por la economía hacen aleaciones con otros metales que son más baratos y eso reduce un poquito la velocidad. Pero todavía se utiliza lo que son alambres, perdón, metálicos. Independientemente de, como les digo, puede ser de oro, cobre, etcétera. Cualquier cosa que sea conductivo a lo que son los electrones, que es lo que nosotros manejamos en la electricidad, ¿no ven? Las señales eléctricas. Alambres metálicos dentro de los cables. Este es uno. Ese es un medio. Alambres metálicos dentro de los cables. Porque tampoco el cable está pelado. Tiene una cubierta, ¿no ven? Acá. Y adentro está el cable, generalmente de cobre. Nosotros utilizábamos bastante los cables coaxiales antes. Solamente que son bastante costosos. ¿No? Son bastante costosos. Ahora utilizamos más que todo cables de metálicos, de alambres metálicos, de pares trenzados, ¿no? Que generalmente son de una aleación de cobre. ¿Ya? Entonces, los datos se codifican en impulsos eléctricos. Tu tarjeta de red va a convertir lo que es la información, los datos, en impulsos eléctricos. Cuando hablamos de eléctricos, estamos hablando de electrones. Un medio por el cual va a fluir estos electrones. ¿No? A eso se refiere. Este es un medio. Otro, fibra de vidrio. La fibra de vidrio es diferente a lo que es el alambre metálico. Es diferente. Es diferente. Cuando acá hablamos de transmisión de información, estamos hablando de impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos. Fibra de vidrio o plástico dentro de los cables, cable de fibra óptica, como se llama. Los datos se codifican ya no en impulsos eléctricos, sino en pulsos de luz. Pulsos de luz. Ese es el término técnico. Entonces, cuando usamos cables metálicos, son impulsos eléctricos. Hay una cierta velocidad, que es bastante rápida, pero ya cuando la distancia es más larga, se nota la diferencia. Imagínense que tuviésemos un cable metálico que conecte Sudamérica con, América con Europa. Entonces, la velocidad, el tiempo que va a demorar le llega la información de América hasta Europa va a ser X, ¿no? Porque hay una resistencia, etcétera. Dependiendo la calidad del cobre o quizás otro metal, va a variar. Pero cuando hablamos de pulsos de luz, estamos ya haciendo un salto muy grande. Porque como ustedes saben, en el universo lo más rápido que existe actualmente, que nosotros tenemos conocimiento como seres humanos de lo que es más rápido en el universo actualmente es la luz. La luz es lo que más rápido se mueve. Entonces, cuando hablamos de pulsos de luz, estamos tomando en cuenta velocidades muy grandes, muy grandes, muy grandes. Por eso es que las redes de interconexión, las redes más grandes que interconectan continentes,
que son cables que están por debajo del mar, son cables de fibra óptica, donde lo que fluye son pulsos de luz. Finalmente, y esto es otro por si acaso, ¿no? Es transmisión inalámbrica. Transmisión inalámbrica. Estos dos, de aquí arriba, estos dos, lo que es el alambres y fibra de vidrio o plástico dentro de los cables, lo que comúnmente se conoce como cable fibra óptica, son medios físicos. Físicos son, es un cable, algo físico, no es algo tangible. Pero la transmisión inalámbrica se refiere ya a un medio inalámbrico. Eso viene del término wireless. Ese es el término original. Wire, cable, less, sin cable. Wireless, ¿no? O inalámbrico. Los datos se codifican mediante, ya no son pulsos de luz, es modulación de frecuencias específicas de lo que se conoce como ondas electromagnéticas. Es ondas en realidad, ¿no? Como la voz. Cuando tú hablas son ondas también, pero otro tipo de ondas. El tipo de onda que utiliza la transmisión inalámbrica son ondas electromagnéticas. Entonces, es una forma de transmitir o recibir información, pero sin tener un medio entre comillas físico, ¿no? Entre comillas físico, porque en realidad necesitas de un medio que es el aire. Si no hubiese aire, otra vez no sería posible, ¿no? Pero bueno, no sería posible. Necesitas un medio, ¿no ve? Bien, esos tres son los medios de red. Acá tenemos algunos ejemplos. Generalmente, como les digo, utilizamos Cooper, cobre, en lo que son los cables metálicos, por las características eh, de por las características que tiene este metal de conductividad. Los electrones fluyen a través de del metal cobre. Es como si fuese, digamos, una tubería, y en vez de fluir agua, fluye lo que dice acá, lo que les estaba explicando acá, impulsos eléctricos, ¿no? Pero dentro del mismo cobre. Incluso nosotros ¿no? Somos conductores de lo que son impulsos eléctricos, ¿no? Si tú eh, puedes tienes un transformador, pudieras sentir quizás un voltaje mínimo, ¿no? Unos 10, 20 voltios. Pero ya lo que es en los 220 voltios y el amperaje que tiene la conexión domiciliaria, eso ya puede matarte, ¿no? O como los rayos también. Luego, y hay que tener cuidado, ¿no? Con esto. Hay que tener cuidado con la electricidad. Nosotros, como el área de sistemas, siempre estamos muy de cerca con energía eléctrica. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el primer trabajo que tuvimos, nosotros hacíamos reparaciones, instalaciones de redes, un montón de cosas hacíamos, ¿no? Y un amigo sufrió un accidente al hacer la conexión, porque en ese tiempo todavía se utilizaba bastante 110, 220, etcétera, y estaba conectando un monitor, un amigo, y le dio una descarga eléctrica. Nosotros somos conductores, va a fluir por dentro, y a veces eso puede hacer que se dañen tus nervios, y justamente le dañó los nervios a mi amigo, ¿no? Ya la mano derecha ya nunca más la pudo manejar con normalidad. Se atrofió el nervio y ya no podía. Incluso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso cuando estamos trabajando con los dispositivos más delicados, las tarjetas de red, por ejemplo, son bastante delicadas. Tienes que tener una descarga de lo que es incluso energía estática para poder trabajar, porque puedes quemar dispositivos. Puedes quemar la tarjeta de red, la tarjeta madre, los componentes los puedes
quemar, ¿no? Así puedes hacer, nosotros nos hacíamos eh, manillas caseras, ¿no? Acá está tu mano, digamos. Nosotros acá en el, la muñeca teníamos algo metálico con un cable y ahí teníamos ¿qué se llama esto? Ya me he olvidado, es un caimancito, ¿no? Entonces eso poníamos a lo que es algo metálico para hacer la descarga eléctrica. Y esto te puedes hacer, ¿no? Entonces, de esa manera no dañas, porque bastante se daña las tarjetas de red con lo que es la energía eléctrica, porque como está funcionando con lo que es impulsos eléctricos, si hay una alta de tensión, etcétera, se dañan. Incluso si hay una tormenta eléctrica y cae un rayo cerca, pudiera afectar a tu tarjeta. Por eso es recomendable, si hay una tormenta eléctrica, apagar nomás tu equipo y desconectarlo de la fuente de, de energía, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos de cables de cobre. Noten que acá, esto lo vamos a ver a mayor detalle cuando estemos viendo eh, el tema de, de la parte, perdón, práctica de lo que es la creación de cables, etcétera, ¿no? Estos son pares trenzados. Ahí adentro está el metal recubierto por un plástico. Estos también ya son cables terminados. Puedes comprar también cables sin terminar por metros, ¿no? Nosotros generalmente compramos esto por la parte económica, ¿no? Porque puedes comprar también cables ya hechos con cierto nivel de calidad o categoría. Luego la fibra óptica, que ya se está utilizando bastante en nuestro medio. Hasta hace un par de años atrás no se utilizaba, todavía estaba en prototipo, no se tenía, era muy costoso, pero ahora ya relativamente ya tenemos la posibilidad de manejar, ¿no? Acá en la instalación que me han hecho del, de internet que tengo es mediante fibra. Tengo un cable que está ahí, es fibra. ¿Ya? Se utiliza ya bastante en nuestro medio. Y wireless, ¿no? Wireless, acá simplemente como vemos los dispositivos que, bueno, trabajan con lo que es ondas electromagnéticas, ¿no? Este es un ejemplo, lo que les decía, hay una cámara, puede ser de seguridad o puede ser una cámara tal vez para algún propósito, una reunión, videoconferencia, etcétera, y puedes conectarte, ¿no? Generalmente estos dispositivos que son wireless no solamente son wireless, sino también puedes conectar con cable a un dispositivo, ¿ya? Bien, para terminar, ¿no? Los diferentes tipos de medios de red van a tener diferentes características y beneficios. Tienen, como todo, ¿no? Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Y no todos los medios de red tienen las mismas características y no todos son apropiados para el mismo propósito. No, no todos son apropiados. En algún lugar no va a ser apropiado el tener, digamos, un wireless. Puede ser. En algún otro caso puede que hacerlo con cable sea muy complejo y lo hagamos wireless. En algún otro caso puede ser necesario implementar fibra, ¿no? Eso va a depender de las características de la red, los requerimientos que se tiene de la red para poder decidir y utilizar alguno de estos. ¿Ya? Entonces, estoy grabando todavía. Hasta acá va a ser ¿ya? Hasta acá va a ser el formulario que les voy a dar y la siguiente clase. Ya hasta acá va a ser. Hasta lo que es medios de red. De la presentación, si quieren, solamente miren acá. Está hasta acá. Les muestro. No tiene mucho texto. Acá está. Sería acá. Hasta acá. ¿Ya? Entonces, denle una leída. Lo demás no voy a preguntar, porque no, es bastante largo. Tengan el cuidado de solamente estudiar hasta acá.